El Señor nos presenta hoy en esta carta de San Pablo a los Romanos uno de los signos más hermosos, un regalo inmenso. Y es el regalo de la regeneración que nosotros hemos recibido, la redención. O sea, es un regalo grande la creación, claro que sí. Dios que nos dio la vida, nos dio todo, nuestra familia, un regalo tan grande como es este planeta Tierra, que a veces no cuidamos, pero que es un regalo de Dios inmenso. Dios nos dio todo, la misma fe, el regalo de la fe. Pero hay un regalo más grande aún todavía, y fue la regeneración, fue la redención. El poder empezar de nuevo cuando hemos fallado. ¿Por qué fallamos? Esa es la realidad. Es la realidad nuestra. Fallamos. Pero Dios en su bondad y su misericordia, que son infinitas, ha querido darnos una nueva oportunidad. Y es el contexto en que el Señor envía a su Hijo, el cual muere en una cruz, se entrega, se inmola, se da todo entero, buscando nuestra salvación. Ese regalo es mucho más grande, la nueva creación, la redención. Y nos va a decir San Pablo que así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también por uno solo viene la justificación. Si por el pecado y la desobediencia de uno solo entró el pecado y la muerte, por la obediencia de uno, que es Jesús, alcanzaremos todos la redención. Qué hermoso que el Señor utilice esas palabras porque nos están dando una pista muy importante. Y esto es clave. Muchos han reducido el libro del Génesis simplemente a un mito. A un mito. Y pues está manifestado en ese contexto de simplemente como los relatos míticos de la época, para hablar de la creación del mundo, del hombre, de las cosas. El gran problema es cuando han reducido ese libro a un relato mítico simplemente. Hay algo que nosotros tenemos que conocer con respecto a la Sagrada Escritura, aunque nació en el contexto de esos relatos, porque nace en ese contexto. ¿Sí? El código de Hammurabi era mucho más antiguo que el Éxodo y contaba algunas cosas muy parecidas al Éxodo. Y cuando muchos van a ver, por ejemplo, el Popol Vuh o cualquier otro libro escrito en ese contexto de los mitos y las leyendas, pues algunos han llegado a pensar que el Génesis es lo mismo, un relato más que explica con un lenguaje mitológico los dones más grandes, los regalos más grandes, como la creación del mundo y del ser humano. Y aunque está escrito en un lenguaje similar, no lo es. No lo es. Por eso cuando el Señor toma estos textos, lo dice no como explicando, no, pero esto es un relato mítico. No. Por ejemplo, cuando nos dice, será pedida la sangre, serán pedidas cuentas de la sangre, ¿sí?, de los profetas. Y dice, desde Adán hasta Zacarías, desde Abel, hasta Zacarías, que murió entre el atrio y el altar, en el templo. Se va a pedir cuenta de la sangre de los profetas. Desde Abel, menciona a Abel, ¿sí?, menciona a Abel. Espera un poquito, luego no estás manejando el tema de que es un relato mitológico, entonces, es un relato mitológico, no existieron. ¿Por qué menciona que la sangre de Abel? ¿Por qué lo dice Jesús? Es que el lenguaje de la Sagrada Escritura nos está dando un regalo muy grande para todos nosotros. No es un mito, no es una leyenda, y eso es clave para entenderlo.
no es un mito, no es una leyenda. Hay algo mucho más grande en este regalo que es la Sagrada Escritura. Aunque se utilicen esos mismos lenguajes, porque se utilizan lenguajes parecidos, como en ese contexto les decía, el Popol Vuh o cualquier otro, y mucho más cuando se va a utilizar el lenguaje, por ejemplo, decir que Dios tomó barro y moldeó al ser humano y que después insufló en sus narices espíritu de vida. Entonces muchos lo ven ese relato como muy mítico, como algo mitológico. El gran problema es que la palabra mito es de mentira, ¿sí? Mito, mítere, mentir. Entonces cuando dicen mito, como decir mentira, inclusive mitómano significa el que a toda hora está diciendo mentiras y no puede parar. ¿Sí? Mitómano, que tiene la manía de decir mentiras. Y entonces si reducimos la Sagrada Escritura a qué es un mito o una leyenda, pues estamos entrando en una situación delicada y, por cierto, grave, porque no es simplemente un mito, una leyenda. Otro ejemplo, habla el Señor en su palabra de Jonás. Cuando uno va a estudiar el libro de Jonás, resulta que tiene el contexto de un lenguaje didáctico. Y en ese contexto, cuando menciona este relato que nos parece extraordinario y maravilloso de Jonás, que huye hacia Tarsis cuando lo habían enviado a Nínive, claro, lo que quería era la muerte de los ninivitas, de los asirios, porque habían destruido su pueblo, y no quería ir a predicarles porque tenía miedo de que la misericordia de Dios fuera tan grande que los perdonara, y él los quería era muertos. Y todo ese relato en que se va para Tarsis, que se desata una violenta tempestad, y mientras tanto él dormía. Él dormía, mientras que estaba hundiendo el barco, se estaba rompiendo. Y es cuando el capitán lo despierta: oiga, venga, levántese, récele a su Dios, ¿sí? Ore, nos vamos a hundir, órele a su Dios. Y es cuando le pregunta: ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y él dice la verdad, dice: yo soy un profeta del Dios que quiero decir en la tierra. Soy hebreo, soy judío. Y comprenden que venía escapando de Dios. Y claro, su actitud, pues, no era una actitud de alguien que tuviera temor de Dios ante la muerte. No, era la actitud de alguien que estaba fresco, ahí como relajado, como que no le importaba nada. Y ya comprenden que está huyendo de Dios. Y aunque intentan de todas maneras salvar la nave, botando todo, ¿sí? Botando todo, no se pueden apegar a un naufragio, no se pueden apegar a nada, ni a las monedas de oro, lo primero que hay que botar para salvar la vida, ¿sí? Que es un signo ya de lo que es también la vida eterna, no apegarse a nada. Y él les dice, ¿no? Simplemente échenme al mar y listo, así va a pasar todo. Intentaron de todas maneras, pues, defender el barco, seguir intentando remar a ver si llegaban a tierra firme, y nada. Antes arreciaban la tormenta y pues le hacen caso a él. Antes de eso oran, dice: Señor, que no seamos responsables por esta sangre, la sangre de él. Y es cuando lo toman, lo echan al mar y se calma todo. Y es ya el relato en que la ballena, un gran pez, un cetáceo, se traga a Jonás y lo deposita cerca de las playas de Nínive. Pues no es que Nínive sea una ciudad que esté en la playa, no es una ciudad costera, sino que, y una ballena, un pez grande, pues no puede entrar por el río, va a quedar encallada esa ballena si va a subir. Y muestra todos esos detalles, y es el lenguaje didáctico. Pero cuando Jesús dice lo mismo que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días con sus noches, así el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, y que será el signo que pide esta generación, la resurrección, porque Jonás, pues lógicamente muere. Dentro del pez, del gran pez, pues muere, él experimenta la muerte, pero Dios lo resucita. Por eso el verbo que utiliza el texto bíblico en ese momento es cum,
que es el mismo término que utiliza Jesús cuando dice talita cumi, a ti te digo niña, levántate, y es el resucitar. Pues lo mismo sucede con Jonás. Entonces es necesario ver que en la Sagrada Escritura, aunque encontremos un lenguaje mitológico, no es un mito, va mucho más allá. San Pedro va a hablar también del diluvio, y muchos al estudiar el texto bíblico acerca del diluvio van a decir pues que había un fenómeno natural, y es que los montes Ararat, los montes de arriba, de la parte más arriba del país de Babilonia, de Egipto, en la parte de arriba, esos montes sufrían un deshielo cada determinado tiempo, y bajaba el agua y llenaba todos esos sectores. Eran grandes inundaciones, porque era el deshielo, aparte de las lluvias. Pero veían que después venía un resurgir, en que era la época en que todo se había inundado, pero eso traía nutrientes para la tierra que la hacían muy fértil, y era un renacer. Y muchos han llegado a pensar, bueno, racionalmente, ¿cómo podría llenar el agua todo? ¿Sí? ¿Cómo podría llenar el agua todo? Que colmara todo hasta que no quedara un sitio donde pararse y terminar ahogándose. Que los únicos que se salven sean los que suben al arca de Noé, que son 8 personas, y de los animales, 2, una parejita de los animales impuros, y 7 de los animales puros, porque había que ofrecer sacrificios con esos animales puros que se podían ofrecer. De ellos eran 7 parejas. De los animales impuros, como la serpiente, como el cerdo, era una sola pareja. ¿Sí? Y todas las dimensiones que muestra el arca, que tiene el arca de la alianza, son las medidas del templo. Son las medidas del templo. O sea, y está hablando de ese momento en que después de 40 días con sus noches, sin parar de llover, se inunda todo. Es el diluvio universal. Y llega la situación de la muerte para toda la creación. Y las palabras de Dios, que le pesaba haber creado al hombre. ¿Sí? Le pesaba. Se arrepentía de haber creado al hombre por la maldad que había en el corazón, porque creció la maldad a un nivel tal que es cuando viene el diluvio. Y hasta el mismo Noé se convierte en un signo para todos, porque pues la tradición nos enseña que duró más de 100 años construyendo el arca. 100 años donde todo el mundo miraba esa arca y decían, este se volvió loco, definitivamente está loco de atar, loco de remate. Construyendo un arca allá en la mitad de un valle, uno dice, bueno, es que va a empujarla aquí para que llegue a un río. No, está en la mitad de un valle, pero era un testimonio para la conversión de todo el mundo. O sea, es muy importante darnos cuenta de una cosa. Aunque el lenguaje que se utilice sea mitológico, no es un mito. No es un mito. Es como, por así decirlo, la clave, por ejemplo, de una tarjeta de programación en un computador. El código que se utiliza con la cual va a manejarse esa tarjeta de programación, de toda la programación del computador, es un código en clave. Pues es algo muy parecido. La Sagrada Escritura es como el código clave de todo en la creación. Utilizando un lenguaje mitológico, porque el coger el barro y moldear al hombre, su cabeza, sus piernas, y se los imagina, soplar en su nariz, pues es un lenguaje mitológico, pero está mostrando una verdad de fe, que la creación. No se trata tampoco de pasar al otro extremo, de explicar todo científicamente con la Biblia, porque pasamos al otro extremo, y es un fenómeno que se llama, un pecado que se llama concordismo bíblico. Concordismo bíblico. En que vamos a querer comparar que el primer día de la creación pasó un día, una noche, ¿sí? Una noche, una mañana, pasó la noche, el día segundo. ¿Y que hizo Dios tal cosa? Dijo Dios, sepárese las aguas de la tierra, de las aguas del cielo. Y entonces
todo eso, ahora hay algunos que han querido compararlo con las grandes edades de la Tierra, que si corresponde a la era de hielo, o es la edad mesozoica, o es el Cretácico, es el Jurásico, que 10.000 años por aquí, 10.000 años por allá, para completar 65 millones de años de... No. Ni tiene una finalidad científica la Sagrada Escritura, ni es tampoco un mito, pero hay un signo muy especial, que es el regalo que Dios nos ha concedido a nosotros para conocerlo a Él, con un lenguaje humano, escrito por manos humanas. Apenas lo único que está escrito con el dedo de Dios son las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que por cierto después Moisés los rompe, y ya las otras ya las escribe Moisés con su dedo, pero es lo único escrito por él. Lo demás son manos humanas, es hecho por hombres a quienes Dios elige e inspira, un fenómeno llamado la inspiración, que Dios le inspira a los seres humanos lo que deben escribir, cómo lo deben hacer. Entonces llama la atención todo esto, y es muy importante que lo entendamos, porque muchos se han desviado del camino de la fe cuando han estudiado la Biblia. ¿Sí? Yo conocía el caso de un estudioso de la Biblia, una persona que estudió y hasta hizo un doctorado en Biblia, y ¿qué terminó haciendo? Se salió de la fe. Se salió de la fe, ya no cree, porque se fue y racionalizó la Biblia, le hizo ver como que solamente es un escrito que a alguien se le ocurrió, alguien muy inteligente, y se le olvidó que es Dios el autor de la Biblia, porque fue Dios el que creó la Biblia. Por eso cosas que se escriben 1000 años antes de la llegada de Cristo se cumplen con exactitud en Cristo. Por ejemplo, 700 años antes de la venida de Cristo, vamos a encontrar en el profeta Isaías, de los capítulos 53 a 58, la descripción de la pasión del Señor, como si Isaías la estuviera viendo y estuviera escribiendo, como un hombre de dolores acostumbrado al sufrimiento, parece más un gusano que un hombre, ¿sí?, a quien todos desprecian y se ríen por la calle y se menean la cabeza, se burlan de él. Ah, que tanto lo quiere, si es hijo de Dios, si tanto lo quiere, que lo libre. Y todas las palabras que decían ellos, y todo se cumplió al pie de la cruz. Al pie de la letra, todo lo que sucedió en la cruz se cumplió al pie de la letra. Mis manos han traspasado mis manos y mis pies, han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar mis huesos. Eso está en el Salmo 21. Pero lo está escribiendo David 1000 años antes, pero se cumple al pie de la letra en Jesús. En mi carne han metido el arado, y efectivamente en las herramientas, en los instrumentos de tortura que tenían los romanos, sí está ese elemento que es un látigo de 7 puntas en cuero, que tiene pedacitos de plomo a lo largo del látigo, y en la punta tiene un gancho que se metía y arrancaba, era como el arado, tal como dice el Salmo 21. En mi carne han metido el arado, ¿sí? Han abierto surcos en mi carne, tal cual. Eso sucedió con Jesús. Ese látigo prácticamente arrancaba el pedazo, prácticamente. Por eso Jesús muere desangrado principalmente. Y claro, en la cruz otra cosa es que casi no podían respirar. Les tocaba empujarse un poquito para poder respirar. Y ya cuando ya no tenían las fuerzas para hacerlo, se asfixiaban también en la cruz. Y aparte de la sed, porque nadie le dio nada de beber. Desde la última cena, el momento en que comparte con sus discípulos la última cena, y en adelante nadie le va a dar un vasito de agua ni por misericordia. Va a pasar la noche en la cárcel y nadie le va a decir, venga, ya le trajeron la cena, venga, llevémosle algo de desayuno. No. Y además de eso, de que nadie le pudiera dar un vaso de agua, nadie se lo quiso dar. Ni los discípulos poder acercarse a dárselo, porque si no los cogían también y los crucificaban al lado de Jesús. En esa soledad que él vivió, pues todo eso lo experimentó, y cuando él dice tengo sed, es la sed que él vivía. Cuando dice
el amigo que compartía mi pan es el primero en traicionarme, tal cual. Juntos íbamos hacia la casa de Dios en el bullicio de la fiesta. ¿Sí? Entonces, es un libro escrito en el periodo de más de 1000 años, más o menos 1350 años, donde datamos el texto más antiguo, 1350 años antes de Cristo, que es donde está Éxodo, donde están los relatos de la salida de Egipto, y el texto específicamente escrito más antiguo, Éxodo 14, el paso del Mar Rojo, el paso del Mar Rojo. Y lo mismo, algunos han querido interpretarlo que no, que el paso del Mar Rojo fue simplemente que bajó la marea y pasaron. Sí, ¿cómo no? Cuando el Señor dice que le hacía muralla al lado y lado el agua, ¿entonces qué? Entonces reducir el texto bíblico a simplemente un lenguaje mitológico, a un texto que simplemente fue escrito ahí con el mismo lenguaje, pero como que hay por escribirlo, no. Hay una clave de interpretación fundamental, y es que el autor de ese libro, aunque sea con manos humanas, es Dios. Y que cuando Jesús dice en la cruz, todo está cumplido, es porque todo se ha cumplido. De todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todo se cumplió. Todo se cumplió. De Egipto llamé a mi hijo. Efectivamente Jesús fue a Egipto. Y no era solamente el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Jesús mismo estuvo en Egipto. Ella se quedó 3 meses cuando lo buscaban para matarlo, junto a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, para que no nos desviemos. Porque como les digo, hay personas que han estudiado mucho la Biblia y han terminado desviándose pensando que, eso es Génesis, eso solamente es un relato mítico, pero eso ¿qué tiene que ver conmigo hoy? No. Es una lectura de interpretación en un texto clave, en un lenguaje simbólico clave, pero que no puede ser simplemente un mito y ya. No. Hay algo mucho más grande, y es la presencia de Dios en el momento en que se escriben esos textos, y que lo que Él escribió se cumplió todo. Cuando dice en Génesis 3:15, lo que se ha conocido como el primer evangelio o protoevangelio, primer evangelio significa protoevangelio, donde dice, ella te morderá en el carcañal, en el talón, cuando un descendiente tuyo le pise la cabeza a la serpiente. ¿Sí? Entonces, es muy importante entenderlo, porque no podemos ni quitarle valor a la Sagrada Escritura ni nada de eso, ¿no? Y acercarnos con gran cariño a la Sagrada Escritura. Lo que no entendamos, escribámoslo. Quienes han dedicado su vida al estudio de la Sagrada Escritura nos pueden dar pistas de cómo interpretarla. Además, ya está interpretada. Los apóstoles que escribieron la Sagrada Escritura, ellos mismos la interpretaron. Y por eso no caemos como en la duda, ¿será que hay que interpretarlo de esta manera o mejor lo interpretamos de esta otra? ¿Será que Jesús quería decir esto o quería decir esto otro? Estamos con la tranquilidad y la serenidad más grande, porque no es lo que a uno se le ocurrió o al otro se le ocurrió, sino que la interpretación correcta la tienen los apóstoles. Y no olvidemos lo que dice el texto bíblico, San Juan 14, 25, 26, donde dice el Espíritu Santo los guiará a la verdad plena. Y también en San Juan 16, versículos 12, 13 y 14, el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa, la verdad plena, toda verdad, dice la Biblia protestante. Los guiará a la verdad completa, les recordará lo que yo les he enseñado, les mostrará lo que ha de venir. Entonces la interpretación correcta, que es hecha con la ayuda del Espíritu Santo, por los mismos que escribieron la Sagrada Escritura, que son los apóstoles, esa es la interpretación, punto. No una interpretación de tantas, yo puedo interpretar otra cosa distinta. No es una interpretación, sino la interpretación. La única válida, la única interpretación válida de la Sagrada Escritura es la que han hecho los apóstoles, porque solo ellos han recibido la promesa de que el Espíritu Santo los va a guiar hasta la verdad plena. Solamente ellos tienen esa promesa y en ellos la promesa se cumplió. De lo contrario, Dios no cumpliría sus promesas y Dios cumple todas sus promesas. Entonces es un punto muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta
y no dejemos que el enemigo se meta y nos desvíe por otros caminos, porque en eso el enemigo es experto y es muy astuto, padre de la mentira. Entonces pidámosle al Señor mucha sabiduría para vivir ese proceso, para acercarnos a la Sagrada Escritura con amor, para que no nos dejemos desviar del camino, sino todo lo contrario, que antes nuestra fe se fortalezca más al ver un regalo tan grande como la Sagrada Escritura, un libro escrito en 1000 años, en el transcurso de 1000 años, y tiene un solo autor, que es Dios. Que todo lo que Él había dicho 1000 años atrás se cumplió después en Jesús, todo. Y que lo que ha dicho hasta el final de los tiempos se cumplirá. Todo lo que está profetizado en la Sagrada Escritura se cumplirá, todo, al pie de la letra, todo se cumplirá, sin que deje cumplirse ni una coma ni una tilde de la ley. Entonces es muy importante darle ese valor a la Sagrada Escritura y acercarnos a ella. Ahora, vivirla, que es nuestra gran tarea, vivir esa palabra, que es donde Jesús nos dice, estén siempre preparados, no saben el día ni la hora, y lo que dice hoy, dichoso el criado, que cuando su Señor llegue, esté en vela, y dice, estén despiertos siempre con sus lámparas encendidas, esperando que su Señor llegue a la boda para abrirle apenas llave. Dichosos, bienaventurados, los criados, que estén despiertos, que los encuentre en vela cuando el Señor llegue. Los hará, dice, en verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Si el Señor llega a la 1 de la mañana o a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, bienaventurados si los encuentra despiertos, esperándolo. Que es lo que nos dice el Señor a nosotros, estar en vela, estar preparados, estar en gracia de Dios, viviendo la palabra que Él nos regaló. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a comprender todos estos misterios y sobre todo a llevar una vida santa, una vida nueva, según lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.